Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, ya buenas tardes, ya son 12:30 de la tarde. Hoy es miércoles 13 de septiembre. Y, y bueno, vamos a empezar a ponerle un poco de calor al tema. Y digo calor porque sí es un tema bastante importante. Me parece que es preocupante. Y sobre todo preocupante cuando tenemos o contamos con algún familiar con algún problema de este tipo. El día domingo, el domingo 10 de septiembre, eh, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Este tema lo vamos a tocar ya un poquito más a fondo, con ejemplos y ya con la voz de una experta que ya conocen, que es la licenciada Jamie Gudiño. Sin embargo, bueno, sí quiero tocar antes este tema porque es muy importante. Eh, Lamentablemente ha ido cada vez en aumento este tema del suicidio, predominantemente en hombres, y pues obviamente por diferentes causas, ¿no? Es lamentable, y sobre todo en México, que es donde un servidor radica, pues sí es un poco preocupante cómo esto ha ido avanzando cada día más y cada año más. Eh, todo mundo tenemos ciertos problemas, tenemos algunas cuestiones que nos cuesta trabajo superar, ¿no? El- una de ellas puede ser un desamor, puede ser problemas económicos, falta de red de apoyo, pero que tenemos que tener muy en cuenta que no es lo mismo para unas personas que para otras. Muchas veces nosotros mismos, incluso hasta dando consejos a nuestros familiares, amigos, a quien ustedes gusten, tenemos esta falsa idea eh, de que solamente echándole ganas vamos a poder superar ciertas cosas. Muchas veces, para muchas personas puede ser más fácil superar algo, eh, que para otras personas, ¿no? Muchas veces tiene que ver el contexto social que tengamos y bueno, realmente pues pues para unas pueden ser mayor que otras. Es importante que tengamos una red de apoyo. Muchas personas no lo tienen, no cuentan con red de apoyo, no tuvieron una figura paterna, no tuvieron una figura materna. Puede haber cuestiones que muchas personas, o muchos niños, adolescentes, están viviendo el divorcio de sus padres, que también esto tiene que ver con, con el por qué están pasando esto y por qué es que están decidiendo ciertas cosas por el lado que es el más trágico, que es el suicidio. Según datos del INEGI, en total, total, en 2022 se suicidaron 8.237 personas. Hombres fueron 6.705 y mujeres 1.529. Y bueno, tres no especificados, ¿no? En cuanto a causas. ¿Cómo lo hicieron o cuál es, digamos, el método que usan para poder llegar a esta desafortunada decisión y concluirla con éxito? Es el ahorcamiento, lo que se conoce como estrangulamiento o sofocación. Y en hombres fueron 7.001 casos. Perdón, en total fueron 7.001 casos. En hombres, que es totalmente dominante la cifra, que es de 5.735 y 1.265 casos en mujeres. El disparo de arma de fuego fueron 475 en total. Hombres sigue siendo
monstruosamente dominante la cifra, 436 casos, y en mujeres 38. Y no especificado, pues uno. Envenenamiento puede ser con algún medicamento, puede ser con a lo mejor veneno de ratas, no lo sé. Pero en total fueron 448. En hombres 277 casos y mujeres 171 casos. Y otras causas, otro método, fueron 313 casos, 257 en hombres y 55 casos en mujeres. Creo que sí es de preocuparse. Sí es de preocuparse. O sea, 8,000 dirán, bueno, no es tanto, no, sí. Son cuestiones que obviamente tienen que tener un contexto, como les comento. Y lamentablemente muchos de nosotros lo seguimos infravalorando. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En México pues ha ido en aumento, lamentablemente, toda esta situación. En 2017 la tasa de suicidio fue aproximadamente como de 5.3 por cada 100,000 habitantes, es decir, 6,494. Y para 2022 fueron 6.3, lo cual son los 8,000, aproximadamente 8,123 más menos casos. Y bueno, pues esto equivale a 1,629 suicidios más en este año 2022 con respecto a lo que ocurrió en 2017. De las mujeres de 18 o 18 años y más, el 16.3% declaró sentirse con depresión más de la mitad o casi todos los días de la semana en esta encuesta que se realizó. En contraste con un 9.1% de hombres que reportó esta condición. Entonces, por lo que podemos ver es que sí, efectivamente en hombres, la causa como tal no es la depresión, o sea, es el mayor índice en hombres, pero la depresión es mucho mayor en mujeres. Y de las personas que no cuentan con redes de apoyo, que es lo que les comentaba, el 25.8% se sintió con depresión más de la mitad de la semana anterior o casi todos los días, a diferencia de quienes cuentan con apoyo. El porcentaje disminuyó a 12.6% con el apoyo. Entonces, son cuestiones y datos que tenemos que tener en cuenta. Es importante que tengamos red de apoyo. Ya vieron la disminución de un 25.8% a 12.6%. Entiendo que a veces no todo el mundo tenemos la fortuna de contar con esta red de apoyo, y menos si no contamos con papá o mamá. Está comprobado que si no tenemos una figura paterna, una figura materna, si hace falta alguno de los dos, o hay problemas entre ambos, ¿no? Sobre todo en la etapa de la niñez, en la adolescencia, pues obviamente va a existir algún tipo de problema, como de este tipo. Y bueno, pues obviamente las consecuencias son pues son estas, son trágicas, son muy, muy trágicas. Y bueno, pues creo que la idea es que con día que se conmemoró el domingo 10 de septiembre, es que tengamos estas señales de cómo es que podemos detectar a alguien y poderlo prevenir. Porque, bueno, realmente sí es importante. Entonces, algunos problemas a lo mejor que podemos nosotros como personas, como médico, como red de apoyo en general, en niños y adolescentes podemos a lo mejor percibir que o darle esta señal que tienen alguna posición de adquisición de armas, pastillas o algunos medios para que ellos puedan hacerse algún daño. Obviamente es bien complicado porque no es como que tengan la pistola o el arma de fuego a la vista y tú puedas decir, mira, pues como que se quiere suicidar o como que quiere matar a alguien, ¿no? No, obviamente no es nada normal que un niño o un adolescente porte un arma. Pero sí tenemos que tener cuidado a lo mejor con otros utensilios como pastillas, que también, como vimos, las drogas o algún veneno o medicamento es una de las causas o las herramientas que se usa para suicidarse.
Ahora, también que tenga un problema de consumo de drogas o alcohol, también es un indicio importante. Cuando se consumen algunas de estas sustancias, nos habla de que una persona, pues obviamente tiene algún tipo de problema. No una persona que se acerca a estas sustancias o tiene un acercamiento no es normal. O sea, no es porque esté bien la persona. Una persona que normalmente esté considerablemente estable, ¿no? O entre comillas estable emocionalmente, no le interesa este tipo de sustancias. Sabemos todos las consecuencias que puede traer, sobre todo a nivel social, a nivel legal, y a nivel personal, el consumo de estas sustancias. Obviamente bioquímicamente eso no, pero pues mínimo dices, bueno, el alcohol me pone así, me pone borracho y bueno, alguna tercera persona puede abusar de este estado de conciencia que pueda tener yo en ese momento para poder abusar de mí, de cualquier tipo de abuso que exista. Y bueno, obviamente pues un consumo de droga pues sí lo mismo. O sea, no es da gratis que una persona tenga acercamiento o alcance a este tipo de sustancias. No, o sea, no es normal que una persona que esté bien mentalmente pueda tener acceso a esto. A veces sí, pero es muy raro. A veces por curiosidad o simplemente por a lo mejor encajar a nivel social en un grupo de amigos puedas a lo mejor acercarte. Pero eso de querer encajar pues no es normal. No es normal porque al parecer no es suficiente la red de apoyo que tiene, no es suficiente o su autoestima es tan baja que no se acepta como es y no acepta que el hecho de no encajar en un grupo en específico. Entonces por eso es importante que tengamos esto en conciencia porque son indicios o signos que nos pueden ayudar. Ahora también el que estas personas, sobre todo niños y adolescentes, tengan la experiencia de haber presenciado el suicidio de un familiar, también eso puede orillar a alguien a tomar esta salida, ¿no? Mucho ojo también con los que tenemos hijos, con los problemas que puede existir en la escuela, ¿no? A lo mejor muchas veces decimos, bueno, pues es que antes el bullying se resolvía con el defendernos o o con hablando con la persona, ¿no? O simplemente pues ya no llegar a los golpes y ya, ¿no? Pero realmente sí tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. No todo mundo se defendía en la escuela. Yo estuve en una etapa escolar donde a mí me bulleaban, incluso yo bulleaba, y se defendían de mí y yo me defendía de ellos. Muchas veces no se defendían por XY circunstancia. Entonces, el abuso constante físico de una persona a otra puede ser de entre compañeros o incluso de profesores o de docentes que también puedan cometer este tipo de abuso, ¿no? De autoridad, por así decirlo, con los alumnos y puedan orillar a este tipo de decisiones de los alumnos. Entonces, también pues la cuestión a consecuencia de esto, pues tienen malas notas, tienen un comportamiento conflictivo, ya hay como estas ausencias frecuentes a las clases. Entonces, todo este tipo de indicios tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez no es como que, pues obviamente no todas las personas que sacan malas notas se van a suicidar. No todas las que llegan a faltar a clases se suicidan. Eso es totalmente claro. Pero sí tenemos que ver qué está pasando. Platicar con nuestros hijos, acercarnos con ellos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Aquí tengo yo reportadas 8 faltas. ¿Qué pasó? No, mira esto. Tener muy bien ubicado qué está sucediendo con nuestros hijos. Ubicar las consecuencias o la raíz del problema de por qué está sucediendo eso y llegar a concluirlo, a llegar a arreglarlo, porque lamentablemente pues a lo mejor podemos estar al pendiente, pero no llegamos perdón, a la raíz del problema. Entonces ese es uno de los datos que podamos tener. Y bueno,
Obviamente otra de las, digamos, indicios son que haya, a lo mejor este niño o este adolescente haya perdido uno de los padres o de un familiar cercano, pues debido a que lamentablemente un fallecimiento, un divorcio. Entonces también esto puede orillar, ¿no? O puede tener la probabilidad de que esta persona, este niño, este adolescente, pueda tener depresión y pueda llegar a estas alturas del suicidio. Eh, bueno, algunas cuestiones como enfermedades crónicas, algunos cambios físicos relacionados con la pubertad y todo este tipo de situaciones que a lo mejor no imaginamos que pueda afectar, ¿no? A nuestros hijos, pero puede afectar. Entonces, simplemente estar como muy conscientes de que esto puede llegar a suceder, estar muy al pendiente y cuestionar a nuestros hijos todo el tiempo. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es? Tienes toda la confianza de decírmelo. Y si no tienen y si no es suficiente o creen que no pueden solos, pues apóyense de un psicoterapeuta. Apóyense de uno. Para eso están estos grandes profesionales de la salud mental que puedan orillarlos, o no orillarlos, sino más bien que puedan apoyarlos o orientarlos para que puedan llevar a cabo una buena vigilancia a sus hijos, ¿no? Eh, y bueno, también obviamente algunas cuestiones que pueda hacer como dudas sobre su orientación sexual, ¿no? Esto de miedo de ser aceptado por su círculo más cercano, por la sociedad en general, pues eso también puede ser un indicio o una causa de depresión y obviamente al suicidio. También la distanciarse de otros, mejor no comunicar sus pensamientos. Entiendo que muchas personas pueden ser muy reservadas, pero bueno, no tanto, ¿no? O sea, ya hay como grados en los que podemos nosotros, eh, pues tomar como cartas en el asunto para que no suceda algo así, ¿no? Eh, y bueno, ya hablando, esto cómo nos podemos dar cuenta, ¿no? De terceros o de nuestros hijos o de los niños en general, adolescentes. ¿Cómo podemos darnos cuenta con nosotros? Bueno, pues sentirnos tristes, vacíos, o propensos a estar llorando todo el tiempo, casi todos los días. La pérdida de interés en actividades. La pérdida de interés en actividades, esto ya empezamos como a entrar en depresión. Eh, Cosas que disfrutaba antes, un ejemplo, antes amaba yo jugar videojuegos, antes amaba yo, por ejemplo, yo no realizar podcast, esto me apasiona, y ahora ya no. O sea, de días para acá, de un tiempo para acá, la verdad es que ya no me interesa. No sé por qué, pero ya me estoy sintiendo triste y estoy empezando a sentir desinterés y realmente es que no me interesa absolutamente nada. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Cambios en los hábitos alimenticios, en los del sueño. Hay veces que dormimos mucho o más de lo que dormimos antes o incluso hay insomnio también en depresión. Los hábitos alimenticios antes comíamos mucho o ya no comemos nada, ¿no? Realmente empezamos a subir de peso, a bajar mucho de peso. Es decir, un descontrol de manera muy abrupta, ya sea para mucho o para poco. Entonces, tenemos que tener también estos indicios con nosotros y con nuestros hijos, ¿no? La dificultad para pensar, para concentrarnos, eh, estamos aburridos todo el tiempo, dolores de cabeza todo el tiempo, de estómago, tenemos una fatiga impresionante todo el tiempo y no tiene mucho que ver con el trabajo o con todas las actividades que tengamos. Es una fatiga muy acentuada, muy persistente y aparte pues sin tener algún problema físico. O sea, no tenemos un problema de rodillas, no tenemos un problema de músculo, no tenemos, vaya, en general de sistema musculoesquelético que podamos decir, bueno, esta persona pues se siente cansada por esto. Realmente no es así. Entonces, todo este tipo de indicios tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Este, y cómo es que algunas señales que tengamos de advertencia, ¿no? Ya como tal de suicidio. O sea, decir, cabrón, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, hacer afirmaciones suicidas, ¿no? Suicidas, perdón. Estar preocupado con la muerte, ¿no? Al conversar, escribir o dibujar.
regalar pertenencias, distanciarse ya de amigos y familiares, tener como un comportamiento agresivo o hostil, no sé, o sea, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. A lo mejor algunas otras ya descuidar nuestro aspecto personal, ya a lo mejor escaparse del hogar, ya no tener interés en estar en nuestra casa, eh, a lo mejor comportamientos de niveles de riesgo muy elevados, ¿no? Como a lo mejor ya estar manejando de forma imprudente o ser promiscuo sexualmente, eh, o un cambio de personalidad, ¿no? Que, por ejemplo, pasar de alegre a ser callado, de cuando eras una persona muy, muy hiperactiva, ahora ya no, o que eras muy movido y ahora ya no. Vaya, son muchos indicios que, que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros darnos cuenta que nuestros hijos o que nosotros mismos tenemos este problema y en ese momento poder buscar ayuda y encontrarla, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué problemas aumentan, ¿no? Las probabilidades de pensamiento suicida? Y una de ellas es lo que estamos diciendo, ¿no? La depresión es el principal. Los trastornos de bipolaridad también, que podemos considerarla una enfermedad maníaco-depresiva, o la misma esquizofrenia, ¿no? Son las tres, digamos, trastornos mentales que podemos tomar en cuenta actualmente, pero la depresión es la principal. Una es la principal. Y repito, la depresión, o una de las cuestiones que nos lleva a depresión es el consumo de alcohol y droga. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, tener mucho en cuenta esto. El haber intentado suicidarnos antes, o que hayamos notado que algunos de nuestros adolescentes o niños hayan intentado suicidar, pues por supuesto que ya es una cuestión grave, y que tenemos que tener mucha atención. Tener también una vida familiar conflictiva, donde exista maltrato, ¿no? A lo mejor no directamente, sino indirectamente, donde veamos que papá, mamá se maltratan de manera bilateral, ¿no? O solamente unilateral, ¿no? Entre papá, mamá o mamá, papá. Eh, Antecedentes también de abuso sexual. También eso también puede aumentar las probabilidades de pensamiento suicida. Y pues bueno, lo que decíamos, el bullying, ¿no? El bullying también es una de las cuestiones que pueden aumentar este riesgo. Y bueno, pues hablando un poquito más ya de datos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que la depresión es un trastorno mental común que afecta al 5% de la población adulta a nivel mundial y que puede alterar las actividades cotidianas de las personas, ¿no? Normalmente sí es de manera integral. La depresión afecta a todo nuestra rutina diaria, como son las escolares, las laborales, las familiares y bueno, obviamente ya en el peor de los casos ya llegar al suicidio. Eh, Algunos datos que nos ofrece actuales. La OMS señala que en el continente americano esta se ha incrementado. En México las muertes por suicidio han aumentado en 2017 a 2022 y sigue en aumento y sobre todo cuando entramos en una cuestión de COVID, también eso aumentó mucho la tasa, ¿no? Entonces sí tenemos que tener muy muy en cuenta este tipo de situaciones. También obviamente ya a nivel bioquímico, siendo muy médico, se ha demostrado que las personas que tienen depresión muestran niveles muy altos de cortisol, que pues es una hormona, este y varios otros agentes químicos que obviamente actúan en nuestro cerebro, como la serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos pueden estar también afectados y por eso es que necesitamos también a veces ya el ir a terapia, pero con psiquiatra. El psiquiatra es el único que puede ayudarnos a medicarnos, a
o van a tomar una decisión farmacológica, pero no como tal la psicoterapia, sino ya la psiquiatría es la que nos estaría ayudando a este tipo de cuestiones, para poder tener un tratamiento adecuado, un seguimiento adecuado ya a nivel farmacológico. Em, ya hablando a nivel ya más personal, tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Mi experiencia es que, sobre todo cuando yo estaba en un hospital de público, como estudiante, recuerdo que había muchos problemas bastante intensos, bastante rudos, donde podíamos decirlo así, o sea, sí justifica, o sea, realmente los problemas que tenemos al día muchos de nosotros, no se compara realmente los niveles de problema que tienen los pequeños. Muchos niños, muchos adolescentes que llegué a ver en esta clínica, específicamente en el hospital Atizapán de Arrejón, ahí donde yo fui a clínicas para mis prácticas, y tenían tantos casos tan severos de abuso sexual, de maltrato físico, de abandono, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Normalmente, y bueno, desafortunadamente, como todo, afecta sobre todo a unos estatus sociales mucho más bajos. Sí hay suicidios a nivel, en estatus económicos altos, en la clases sociales más altas. Sin embargo, pues por cuestiones de económicas, de cultura, biológicas, estructurales en general, pues la mayor tasa de suicidio es de nivel medio, de clase media para abajo. Y esto, bueno, sí lo llegué a vivir en carne propia en este hospital que les comento, en los casos, ¿no? Que se comentaban en ese hospital. Realmente son casos que tenemos que tener, que se me quedan muy grabados, y que obviamente no se le desea absolutamente a nadie. A nadie. Tenemos que tener muy en cuenta, muy en cuenta que si contamos con red de apoyo los usemos. Que si contamos con alguna ayuda profesional la tomemos. Que si empezamos a tener estos indicios que comenté de tristeza, de a lo mejor de pensamientos suicidas, de mm, de que antes sí comía bien y ahora ya no, que ya todo me aburre, ya nada me motiva, tenemos que tener ahí un foquito amarillo y empezar a ver qué está sucediendo con nosotros. No infravaloren ese tipo de comportamiento, ni con ustedes mismos, ni con las personas que los rodean, ¿no? Si es un amigo, si es un primo, si es un tío, o su propio hermano, o ustedes mismos, acudir con ayuda profesional. De verdad, no lo dejen de lado porque bueno, pueden causar este tipo de desgracias que queremos evitar. Precisamente para poder conmemorar este día tenemos que gestionar esto. Y si ustedes identifican a alguien, ¿no? Con este tipo de indicios, ¿no? Que empieza con droga, que empieza con alcohol, que empieza a tomar de más, que empieza ahora con drogas, que empieza como a apartarse de ustedes cuando a lo mejor antes era muy sociable, empieza ya con actitudes agresivas, empieza con alejamiento, empieza con tener problemas en la escuela, en el trabajo, si notan que llora todo el tiempo, bueno, pues a lo mejor no se puede hacer tanto porque la decisión es de esta persona poder tomar la terapia, pero al menos sí tratar de hablar con esta persona o con su red de apoyo si es que tiene. Es una gran ventaja que cuando esta persona tiene este problema y sus allegados llegan a conocer a sus familiares, a sus amigos más cercanos, pues es una ventaja que se le informe a estas personas, a su círculo social, para que empiecen a ver, a cuidar y darle seguimiento a esta persona. No lo dejen así. No digan, pues es que a lo mejor está de mamón. O a la chingada, pinche güey payaso. No, no, no. O sea, algo está sucediendo. Y si no hay una razón aparentemente tangible de por qué es así su comportamiento, entonces sí tenemos que tener ahí una, una, una actitud de apoyo, de ayuda de qué está sucediendo, hablar con esta persona. Y bueno, pues
como les comentaba, tratar de hacérselo saber a su red de apoyo. Y si son ustedes mismos, pues igual. Igual hay que aceptar que tenemos un problema, no son los primeros ni los últimos. Y como se los he dicho siempre y junto con mis amigos psicólogos que tenemos aquí en el espacio, busquen ayuda, vayan a terapia. Si tienen un problema y ven que de plano no lo están superando, o les está causando mucho conflicto, está ocupando mucho tiempo en su mente y está afectando su rutina laboral, escolar, su rutina de hobby, ¿no? Que están haciendo deporte y ya le está afectando ahí, etcétera, etcétera, tienen que buscar ayuda. Háganlo, háganlo, porque se pueden arrepentir, tanto para ustedes como para los terceros. Espero que les haya gustado esto, espero que no lo echen en saco roto. Y vamos a hablar un poco más de esto el día de mañana, no más seguro con la licenciada Jimmy Gudiño. Y ya ella pues nos va a abrir un poco más el panorama, porque bueno, ella es psicóloga y ella nos podría orientar un poquito más sobre este tema que creo que no debemos de pasar por alto. Así que por favor tomen mucho en cuenta estos puntos. Eh, Tengan mucho cuidado, cuídense y bueno, cualquier situación, cualquier ayuda que les pueda ayudar, está mi correo electrónico, cuadradoctor@gmail.com. Si quieren a lo mejor platicar un rato conmigo para a lo mejor como que sirva como terapia y buscar alguna solución, también están bienvenidos. Y que si quieren dar a conocer algún caso o quieren o algún pensamiento eh, o algún argumento, con mucho gusto. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.